Pero la gran esfinge Ga es algo muy diferente. Es una sola escultura. Se encuentra en un lugar muy particular. No parece haber cumplido la misma función en absoluto. ¿Para qué servía? Esto es lo que realmente queremos saber. El hombre que guardó los secretos de Egipto, Zahi Hawass, insistió toda su vida en que la esfinge era solo una tumba, un monumento silencioso, pero en una confesión supuestamente hecha al final de su vida. No habló de tesoros ni de faraones. Habló de un resonador, un diagrama de circuito tallado en las profundidades de la roca. Los textos antiguos tampoco mencionaban una tumba, solo susurraban sobre un corazón dormido. ¿Y qué si Zahi Hawass no protegía un monumento, sino un mecanismo? ¿Y si su silencio de toda la vida no fue para ocultar un descubrimiento, sino para ocultar una pregunta mucho más aterradora? ¿Para qué estaba diseñada esa máquina? La confesión del guardián. Durante casi 40 años, un hombre fue la autoridad absoluta sobre todos los secretos del antiguo Egipto. Su nombre era Zahi Hawass. Era el hombre más poderoso a cargo de todos los sitios famosos, incluyendo las pirámides y la enorme estatua de piedra conocida como la Gran Esfinge. Así, el mundo entero escuchaba cada palabra que decía sobre estas antiguas maravillas. Zahi Hawass era conocido como el gran protector de la historia de Egipto, y su trabajo era asegurarse de que la historia oficial, la aceptada por todos los expertos, fuera la única que la gente escuchara. Durante muchísimos años, Zahi Hawass contó al mundo la misma historia sencilla, y esa historia era la única que se permitía contar porque él tenía todo el poder. Decía que la Gran Esfinge era un monumento conectado a una tumba construida para un gran rey, un faraón que gobernó hace mucho tiempo. Atacó con mucha fuerza y públicamente a cualquiera que sugiriera una idea diferente, calificando sus teorías de fantasía y disparates que intentaban robar los grandes logros del antiguo pueblo egipcio. Este era el hombre, y esta era su historia. Una historia tan sólida como las piedras de Giza. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. Algo que cambiaría la perspectiva sobre la obra de toda su vida. Cerca del final de su largo periodo al mando, lejos de las cámaras de televisión y los reporteros famosos, Zahi Hawass dio una charla privada a un pequeño grupo de personas de confianza. En esa sala, no habló del hallazgo de una nueva tumba ni de más oro. En cambio, confesó un profundo problema intelectual que lo había atormentado durante décadas. Explicó que su mayor error no fue mantener oculta una cámara secreta, sino intentar forzar un descubrimiento del siglo XXI al lenguaje antiguo del siglo XIX. Esta no fue la confesión de un cazador de tesoros, sino la de un científico moderno que encontró algo tan extraño y fuera de lugar que nuestra ciencia actual no tenía las palabras adecuadas para describirlo. Su confesión no abrió una puerta bajo la arena. En cambio, planteó una pregunta mucho más grande y profunda que lo cambia todo. ¿Qué encontró realmente Zahi Hawass bajo la esfinge? Algo tan ajeno a nuestra comprensión que incluso el lenguaje científico queda en silencio. Rastros bajo tierra. De anomalía a plano. Este gran misterio no comenzó con arqueólogos buscando oro o tesoros, pero todo empezó discretamente en la década de 1970, con ingenieros preocupados por un problema mucho más práctico. La Gran Esfinge es muy antigua, y les preocupaba que el gigantesco cuerpo de piedra pudiera estar agrietándose o volviéndose inestable después de tantos miles de años. Para comprobar el estado de la roca en las profundidades, utilizaron una máquina especial que envía ondas sonoras al suelo, un proceso similar al que utiliza un médico para ver el interior del cuerpo de una persona mediante el sonido. Los ingenieros esperaban ver roca caliza, sólida y uniforme,
la piedra natural de toda la zona de Giza. Sin embargo, sus máquinas registraron extrañas interrupciones en las profundidades de la piedra, mostrando espacios vacíos con lados rectos y esquinas agudas, características inusuales en las formaciones rocosas naturales de aquella época. Este descubrimiento no causó gran alarma, ya que la meseta de Giza es famosa por ser un enorme cementerio real, un lugar repleto de tumbas sin descubrir y túneles olvidados. Así que la explicación más razonable era que se trataba simplemente de tumbas antiguas que nadie había encontrado aún. Sin embargo, muchos años después, los científicos regresaron a la Esfinge con máquinas nuevas y mucho más potentes. Máquinas que utilizaban una tecnología llamada georradar, capaz de crear un mapa muy claro y detallado de todo lo oculto bajo la arena. Estos nuevos mapas mostraban algo que las máquinas antiguas habían pasado por alto por completo. Y fue un detalle impactante que lo cambió todo. Los nuevos datos demostraron que estos espacios vacíos no eran aleatorios, sino que estaban dispuestos siguiendo un patrón perfecto, un patrón con una simetría asombrosa. Esto significa que un espacio vacío hallado en el lado norte de la Esfinge tenía un espacio vacío coincidente en el lado sur, como una imagen especular perfecta. Esta nueva información destruyó por completo la antigua explicación segura. Las cuevas naturales no se forman en imágenes especulares perfectas. Y aunque las tumbas del antiguo Egipto fueron cuidadosamente planificadas, nunca se construyeron con una precisión tan abstracta y mecánica. El enigma ya no era simplemente el de una tumba sin descubrir, sino que se había convertido en un verdadero misterio que no encajaba en ninguna categoría conocida de construcción antigua. La evidencia privada de Hawass. Un conflicto entre las palabras públicas y las acciones secretas. Mientras todos estos nuevos y confusos datos científicos salían a la luz, Zahi Hawass, en su rol público oficial, se esforzaba por mantener viva la vieja historia. Apareció en programas de televisión y escribió en libros y revistas, y en todos ellos declaró al mundo con contundencia que no existían cámaras secretas bajo la Esfinge. Dijo que la idea de un mundo oculto bajo el monumento era un completo disparate, solo una fantasía inventada por quienes no respetaban la verdadera historia del antiguo Egipto. Para el público, él era el muro que protegía la versión oficial establecida de la historia. La versión que decía que la Esfinge no era más que parte de la tumba de un rey. Esta era su historia pública, la que contaba a todos una y otra vez, usando su poderosa posición para asegurarse de que fuera la única historia que la gente creía. Pero entre bastidores, lejos de la mirada del mundo, se desarrollaba una historia muy diferente. Y Zahi Hawass estaba en el centro de ella. Durante un importante proyecto de reparación y conservación de la Esfinge, a finales de la década de 1980, supervisó personalmente una serie de operaciones de perforación secretas. Esto implicaba el uso de una máquina especial para perforar profundamente la piedra y extraer muestras largas, delgadas y cilíndricas de la roca, un proceso llamado perforación de núcleo. La razón oficial esgrimida para este trabajo fue la necesidad de estudiar el tipo de piedra caliza para comprender su descomposición. Sin embargo, los lugares elegidos para perforar no fueron en absoluto aleatorios. Se seleccionaron cuidadosamente para ubicarse exactamente en los lugares donde los escaneos de radar anteriores habían mostrado los extraños espacios vacíos simétricos. Esto significa que, si bien Haas afirmaba públicamente que no había nada allí, secretamente usaba un taladro para obtener evidencia física desde el mismísimo borde del misterio. El informe oficial publicado después de la perforación simplemente indicó que solo encontraron capas normales de piedra caliza.
Pero esta acción secreta le dio a Zahi Hawass una poderosa ventaja que nadie más tenía, porque ahora era la única persona en el mundo que poseía piezas reales de piedra tomadas directamente de la puerta de lo desconocido. Grietas en la historia oficial. El creciente misterio no solo se ocultaba en las profundidades del subsuelo, sino que otro enorme rompecabezas fue tallado directamente en la superficie de la Esfinge para que todo el mundo lo viera durante muchos años. La versión oficial, según Zahi Hawass y otros expertos, afirmaba que el daño y el desgaste de la piedra del cuerpo de la Esfinge se debieron a miles de años de viento del desierto y arena arrastrada por el viento. Esta era una explicación simple y razonable que encajaba perfectamente con la edad aceptada del monumento. Sin embargo, cuando geólogos independientes, científicos que estudian la historia de la Tierra a través de las rocas, examinaron la Esfinge, detectaron un grave problema con esta historia. Observaron que existen profundos surcos verticales que van desde la parte superior hasta la inferior de la Esfinge y el muro que la rodea. Este tipo de daño no es causado por el viento que sopla lateralmente y crea patrones ondulados horizontales. En cambio, estas profundas líneas verticales son la señal inconfundible de la erosión hídrica. Específicamente, el tipo de erosión causada por una gran cantidad de lluvia intensa que cae y fluye sobre la piedra durante cientos o incluso miles de años. Esta evidencia geológica presentaba una gran contradicción, casi imposible de resolver. El clima y el tiempo en la región de Giza han sido un desierto muy seco durante al menos 5.000 años. Así que no ha habido suficiente lluvia para crear marcas tan profundas en la piedra. Para que la Esfinge presente este tipo de daño por agua, debió existir en una época mucho más temprana de la historia, una época con un clima muy diferente y con fuertes lluvias. Esta evidencia científica, extraída de las propias rocas, sugiere que la Esfinge podría ser miles de años más antigua de lo que afirmaba la historia oficial. Al mismo tiempo, al examinar textos muy antiguos y leyendas locales, estas historias también describen a la Esfinge de una manera peculiar. Nunca se refieren a ella como una tumba, pero usan términos funcionales, llamando al área bajo ella una cámara reguladora o el corazón dormido de la Tierra, como si fuera una máquina con un propósito. Tanto las rocas de la superficie como las historias antiguas susurraban el mismo secreto, que la Esfinge era mucho más antigua y fue construida con un propósito que ya no entendíamos. La huella tecnológica, los largos núcleos de piedra que Zahi Hawass había extraído en secreto del suelo y conservado durante muchos años, se convertirían con el tiempo en la prueba física más importante de todo este misterio. Muchos años después, los científicos pudieron volver a examinar estas mismas muestras de roca. Pero esta vez, utilizaron tecnología moderna muy potente que les permitió ver la estructura microscópica de la piedra de una manera que antes era imposible. Lo que encontraron dentro de la piedra caliza común fue absolutamente asombroso. Descubrieron que dentro de la roca había innumerables cristales diminutos de un mineral llamado cuarzo. La presencia de cuarzo en sí no era sorprendente, pero la disposición de estos cristales sí impactó a los investigadores de la roca natural. Estos diminutos cristales siempre apuntan en direcciones diferentes y aleatorias. Sin embargo, en las muestras tomadas bajo la Esfinge, descubrieron que casi todos los cristales de cuarzo estaban perfectamente alineados, todos apuntando a lo largo del mismo eje, como si una poderosa fuerza invisible los hubiera girado y fijado en esa posición exacta. Este tipo de alineación perfecta no es algo que ocurre en la naturaleza, y es una clara señal de que la roca estuvo expuesta a algún tipo de proceso avanzado. En los laboratorios modernos,
La única manera en que los científicos pueden crear un efecto similar es sometiendo un material a una forma de energía direccional intensa, como una onda de sonido de muy alta frecuencia, demasiado alta para que los humanos la puedan oír. Al mismo tiempo que se realizaba este pequeño descubrimiento microscópico, otros científicos utilizaban radares nuevos y mejorados para crear un mapa aún más claro de los espacios subterráneos. Este nuevo mapa no solo confirmó las cámaras simétricas, sino que también reveló algo completamente nuevo e increíble. El mapa mostró que los espacios vacíos estaban conectados entre sí por canales extremadamente delgados y densos, casi como pequeños cables que conectaban las diferentes partes de un enorme circuito eléctrico. Y el descubrimiento más impactante fue que estos densos canales no parecían detenerse en la esfinge, ya que los datos sugerían que continuaban a gran profundidad bajo la arena, en dirección directa a las grandes pirámides. El enigma ya no giraba en torno a una única estructura oculta. Ahora se trataba de un gigantesco sistema interconectado que parecía tener un propósito tecnológico. El peso de una verdad indescriptible. Con toda esta impactante evidencia, desde el plano subterráneo simétrico hasta la huella tecnológica dentro de la mismísima piedra, surge una pregunta crucial. Y esa pregunta es: ¿por qué Zahi Hawass y las autoridades egipcias mantendrían esta información en secreto durante tanto tiempo? La explicación más sencilla sería que formaban parte de una conspiración, quizás para proteger la industria turística del país o su orgullo nacional al negarse a admitir que existía algo en su historia que desconocían. Pero quienes estuvieron más al tanto de la situación sugieren que la verdadera razón de las décadas de silencio fue mucho más compleja y profunda. Lo cierto es que el silencio no se trataba solo de ocultar un descubrimiento, sino de la profunda confusión de encontrar algo que no encajaba en ninguna categoría conocida de la historia humana. Al analizar toda la evidencia en conjunto, se describía algo completamente misterioso. Los científicos y arqueólogos no tenían palabras para describirlo. No era una tumba, porque no había evidencia de entierros ni ataúdes. No era un templo porque no presentaba signos de culto religioso ni características rituales. Y ciertamente no era una biblioteca ni una sala de registros porque no había textos ni inscripciones de ningún tipo. Todas las etiquetas y clasificaciones habituales que los científicos usan para comprender el mundo antiguo se volvieron completamente inútiles ante este extraño sistema tecnológico simétrico. Esto creó un grave problema. ¿Cómo se puede anunciar un descubrimiento al mundo si no se tiene el lenguaje para explicarlo? Por esta razón, el largo silencio de Zahi Hawass puede entenderse no como un simple acto de ocultación, sino como una forma de lo que podría llamarse cuarentena académica. Esto significa que colocó este extraño fenómeno que no podía interpretar en un espacio protegido, manteniéndolo a salvo del mundo y esperando que la ciencia avanzara hasta un punto en que finalmente se pudiera ofrecer una explicación sensata y coherente. Liberar los datos brutos al público sin una buena teoría comprobable habría causado un caos total, dañando la credibilidad de la ciencia y convirtiendo uno de los sitios arqueológicos más importantes de la Tierra en un circo de especulaciones descabelladas. El silencio era, por lo tanto, la pesada carga de un hombre que encontró una verdad demasiado vasta y quizás demasiado ajena para que la ciencia de su tiempo la asimilara. El veredicto final, que redefinió el descubrimiento, el largo periodo de cuarentena académica, el tiempo de espera para que la ciencia se pusiera al día, finalmente llegó a su fin. En esa misma conferencia tranquila y privada, rodeado de colegas de confianza, Zahi Hawass finalmente dejó atrás la pesada carga que había soportado durante toda su carrera. No anunció con entusiasmo el descubrimiento de una cámara secreta
o un mundo perdido porque esas palabras se habían vuelto demasiado pequeñas y engañosas para describir la realidad de lo que se había descubierto. En cambio, con el tono serio de quien corrige toda una vida de trabajo, explicó la verdadera naturaleza de su lucha intelectual. Le dijo al pequeño público que durante décadas, todos, incluido él mismo, habían estado buscando cosas que ya entendían. Dijo: buscamos una tumba. Sin embargo, la señal energética que encontramos dentro de los núcleos de piedra se parece más a la de un resonador. Un resonador es un dispositivo diseñado para vibrar o reflejar energía, continuó. Buscábamos una biblioteca. Sin embargo, la geometría de los espacios subterráneos se asemejaba más a un diseño de circuito. Un diseño de circuito es el diseño de un dispositivo electrónico. Este fue el clímax de su confesión, el momento en que finalmente le dio nuevos nombres a la cosa innombrable. Admitía que la estructura bajo la esfinge no parecía un monumento en honor a los muertos, sino un sistema funcional, una pieza de tecnología antigua cuyo propósito era un completo misterio. Con esta admisión, también explicó su mayor error. Dijo que su error no fue guardar silencio, sino intentar imponer un descubrimiento propio del siglo XXI en el lenguaje científico obsoleto del siglo XIX. Pero su confesión no se limitó a palabras. Fue seguida por una acción contundente. Hawass reveló que meses antes había autorizado discretamente a una nueva generación de los mejores científicos de Egipto a tener acceso total a las 4 décadas de datos clasificados. Y este nuevo equipo era muy diferente. No estaba formado por arqueólogos tradicionales que excavan en busca de artefactos, sino por físicos, ingenieros electrónicos y geólogos. Había entregado el mapa de este mundo inexplorado a las únicas personas capaces de interpretarlo en su propio lenguaje. La tarea que les encomendó no fue excavar, sino decodificar. Su nueva tarea consistía en descifrar la función de este sistema para comprender los principios operativos de este antiguo mecanismo y, con suerte, descubrir el verdadero propósito para el que fue creado. La nueva pregunta del siglo XXI. Con la confesión final de Zahi Hawass y la transferencia de todos los datos secretos a una nueva generación de científicos, la respuesta a la gran pregunta que impulsó toda esta investigación finalmente quedó clara. Según el hombre que guardó sus secretos durante toda su vida, lo que yace bajo la gran esfinge es un mecanismo antiguo. Su admisión no fue solo una historia personal para limpiar su conciencia. Fue un último esfuerzo estratégico para cambiar el rumbo de la investigación de la humanidad antes de que se desperdiciara en busca de oro o en interpretaciones erróneas basadas en viejas ideas. El misterio ya no reside en quién lo construyó ni en qué tesoros podría albergar. Porque esas preguntas, si bien siguen siendo importantes, han pasado a un segundo plano. La nueva pregunta, la verdadera pregunta de nuestra época moderna, es mucho más amplia, más abstracta y mucho más inquietante. ¿Para qué se diseñó este mecanismo? Toda la evidencia recopilada durante más de 40 años apunta a una única idea increíble: las pistas de la extraña erosión hídrica. Los textos antiguos que hablan de un corazón latente y una conexión con las estrellas. Y las señales de energía tecnológica halladas en las profundidades de los núcleos de piedra convergen en la conclusión de que se trataba de un sistema diseñado para interactuar con algo externo. La gran esfinge ya no se limita a contemplar el sol naciente como un simple símbolo de renacimiento de las antiguas creencias egipcias. A la luz de esta nueva comprensión, su poderosa mirada adquiere un significado muy diferente y mucho más serio. Observa como un guardián gigante, como un sensor colosal que mira al cielo y al horizonte.
Y la pregunta que surge de esta nueva realidad, una pregunta que conlleva una gran responsabilidad para todos nosotros, es si esta antigua máquina está apagada para siempre, permanentemente rota, o si simplemente está inactiva, en pausa, esperando en silencio una señal que nosotros, los que hemos heredado este planeta, quizá ni siquiera sepamos que existe.